José Rómulo Sosa Ortiz nació en la Ciudad de México el 17 de febrero de 1948, dentro de un hogar donde la música era presencia constante, pero también donde el dolor aprendió a convivir con las notas. Su padre, tenor de ópera, y su madre, pianista, llenaron la casa de partituras, ensayos y melodías, pero también de silencios tensos. El alcoholismo paterno marcó su infancia con episodios difíciles que dejaron huella. Esa herida temprana, invisible pero profunda, sería más adelante el origen de una forma única de cantar, no desde la técnica, sino desde la experiencia. Desde niño mostró un oído excepcional. Aprendió piano con su madre, después guitarra y contrabajo, pero pronto quedó claro que su verdadero instrumento era la voz. Una voz cálida, flexible, capaz de subir con potencia sin perder elegancia y de bajar hasta el susurro más íntimo sin quebrarse. No era una voz escandalosa, era una voz honesta. En la adolescencia comenzó a cantar en serenatas, reuniones familiares y pequeños eventos. A los 15 años formó un grupo con amigos y empezó a buscar oportunidades donde las hubiera. Cantaba donde lo dejaban cantar. La vida no fue generosa al inicio. Para sostenerse trabajó en lo que pudo, taxista, mesero, ayudante. Hubo noches de cansancio extremo y días en los que parecía que el esfuerzo no rendía frutos. Aún así, nunca dejó la música. Cantaba porque cantar era respirar. En 1969 grabó una canción que comenzó a sonar tímidamente en la radio. No fue un fenómeno, pero fue una señal. Algo se estaba moviendo. Faltaba, sin embargo, la canción que definiría todo. Esa canción llegó de la mano de Roberto Cantoral. El Triste no fue escrita para lucirse, fue escrita para doler. Era una despedida convertida en melodía, una confesión que no necesitaba adornos. Cuando José escuchó la letra, entendió que no debía interpretarla, debía vivirla. La trabajó con paciencia, cuidando cada respiración, cada silencio, cada nota. No buscaba impresionar, buscaba no mentir. El 15 de marzo de 1970, el Teatro Ferrocarrilero estaba lleno. Las cámaras transmitían en vivo. El ambiente era solemne, competitivo. José no era el favorito. No llevaba trajes ostentosos ni grandes campañas detrás. Caminó al escenario con calma. Cuando sonaron los primeros acordes y pronunció que triste fue decirnos adiós, el teatro cambió. No hubo murmullos, no hubo distracciones. Solo atención absoluta. No empujó la canción. La sostuvo. Los agudos fueron precisos, limpios, colocados con respeto. Los graves, contenidos, casi hablados. Cada frase parecía dirigida a alguien distinto en la sala. Cuando llegó el clímax, la reacción fue inmediata. Aplausos, gritos, lágrimas. El público se puso de pie. El momento duró más que la canción. Fue algo que no se planea, simplemente ocurre. El resultado oficial lo colocó en tercer lugar. La decisión fue discutida desde ese mismo instante. Pero el veredicto real ya estaba dado. Esa noche, un país entero había encontrado una voz que hablaba por todos. Al día siguiente, la interpretación se repitió una y otra vez en televisión. Las radios no dejaron de programarla. La gente preguntaba quién era ese joven. En semanas pasó de ser casi desconocido a convertirse en la nueva gran voz de México. La carrera despegó de manera imparable. El disco se vendió rápidamente. Llegaron las giras, los teatros llenos, los escenarios internacionales. América Latina lo adoptó. Su forma de cantar no imponía, acompañaba. No gritaba el dolor, lo explicaba. Por eso conectó con tantas personas. Porque no cantaba sobre el desamor, cantaba desde él. Con los años llegaron más canciones, más éxitos, más reconocimientos. Su nombre quedó ligado para siempre al romanticismo más honesto. Pero el Triste nunca perdió su lugar. Se convirtió en referencia, en medida, en punto de comparación inevitable. Cada nueva generación lo descubrió como si fuera la primera vez. La vida personal fue dura. El cuerpo pasó factura. La voz se fue apagando con los años,
pero la emoción permaneció intacta. Aun cuando ya no podía cantar como antes, el público seguía ahí. Porque lo que había entregado no era solo música, era compañía. Hoy, décadas después, esa interpretación sigue viva. Se estudia, se recuerda, se comparte. No como una reliquia, sino como una experiencia que sigue ocurriendo cada vez que alguien la escucha. Porque hay canciones que envejecen y hay canciones que se quedan. El triste pertenece a las segundas. Si esta historia te conmovió, suscríbete. Aquí seguimos contando las canciones que marcaron vidas y dejaron huella para siempre. El impacto de aquella noche no se diluyó con el paso de los meses, al contrario, se volvió más grande. Cada vez que José José interpretaba El Triste en vivo, el público no solo escuchaba una canción, revivía un momento. Había personas que cerraban los ojos antes del primer verso, otras apretaban los labios como si se prepararan para algo que sabían que iba a doler. No era nostalgia, era identificación. La canción se volvió un espejo emocional colectivo. Con el tiempo, El Triste dejó de ser solo un éxito para convertirse en una prueba. Cantantes jóvenes intentaban interpretarla en concursos, festivales y programas de televisión, pero siempre ocurría lo mismo, la técnica podía estar ahí, la afinación también, pero faltaba algo. Faltaba la herida. Porque esa canción no se canta desde la garganta, se canta desde la vida. Y José José tenía una vida que la respaldaba. Durante los años 70 y 80, su carrera alcanzó alturas históricas. Los teatros se llenaban, los discos se vendían por millones y su nombre se volvió sinónimo de balada romántica. Sin embargo, El Triste nunca fue desplazada por ningún otro éxito. Seguía siendo el punto más alto, el momento al que todos esperaban llegar en cada concierto. Era el instante en que el espectáculo se detenía y la emoción tomaba el control. Pero la misma sensibilidad que lo hacía grande sobre el escenario también lo volvía vulnerable fuera de él. José José cargaba con una personalidad introspectiva, exigente consigo mismo, marcada por una lucha constante contra sus propios demonios. El alcohol, presente desde su infancia, se convirtió en una sombra persistente. Hubo momentos de caída, de silencio, de preocupación pública. Y aún así, cada vez que regresaba al escenario, el público lo recibía como a alguien de la familia. No había juicio, solo apoyo. Cuando la voz comenzó a resentirse, lejos de perder el cariño de la gente, lo multiplicó. Porque entonces quedó claro que lo que se admiraba no era solo la perfección vocal, sino la verdad emocional. Incluso con la voz rota, incluso con el cuerpo cansado, José José seguía siendo José José. Y El Triste seguía siendo ese punto donde todo comenzó. En homenajes, aniversarios y tributos, la interpretación del festival de 1970 volvió a proyectarse una y otra vez. Nuevas generaciones descubrieron ese video en blanco y negro donde un joven elegante, serio, aparentemente frágil, abría la boca y detenía al país entero. Muchos no habían nacido cuando ocurrió, pero sentían que estaban ahí. Esa es la diferencia entre un momento histórico y un momento eterno. Cuando llegó la despedida definitiva, México no lo recordó con estridencia, sino con respeto. Radios sonaron con sus canciones, casas encendieron viejos discos, autos circularon con las ventanas abiertas dejando escapar su voz. El Triste volvió a escucharse como al inicio, no como espectáculo, sino como compañía. Hoy, esa canción no pertenece solo a un artista ni a una fecha. Pertenece a quienes han amado, perdido, esperado y seguido adelante. Pertenece a quienes entienden que la tristeza no siempre es debilidad, a veces es memoria. Y mientras exista alguien que necesite una canción para decir lo que no puede expresar con palabras, esa voz seguirá viva. Porque hay interpretaciones que no se superan, no se reemplazan y no se olvidan. Solo se agradecen. Si quieres seguir descubriendo las historias reales detrás de las canciones que marcaron generaciones, suscríbete. Todavía quedan muchas por contar. Con los años, El Triste dejó de ser solo una canción asociada a José José para convertirse en un lenguaje compartido.
Bastaban los primeros acordes para que alguien recordara una despedida, una pérdida, una noche larga frente a la radio o un silencio que nunca se dijo en voz alta. No hacía falta explicar nada. La canción hablaba por todos. Esa fue su verdadera trascendencia, no acompañó momentos, los definió. En escuelas de música, conservatorios y talleres de canto, la interpretación de 1970 comenzó a estudiarse con lupa. Se hablaba de respiración, de apoyo, de colocación, pero siempre se llegaba a la misma conclusión. La técnica era impecable, sí, pero lo que sostenía todo era la intención. José José no interpretó un personaje, se interpretó a sí mismo. Por eso la canción resistió el paso del tiempo sin volverse vieja, sin perder impacto, sin necesitar modernización. A diferencia de otros grandes éxitos que dependen de su época, El Triste se mantuvo vigente porque no estaba anclada a una moda, sino a una emoción universal. La tristeza de una despedida no cambia con las décadas. El vacío que deja a alguien al irse sigue siendo el mismo. Y esa verdad la convirtió en patrimonio emocional, no solo en un clásico musical. En los últimos años de su vida, cuando su voz ya no podía responder como antes, ocurrió algo revelador. El público cantaba por él. En conciertos y homenajes, cuando sonaban los primeros versos, miles de personas completaban la canción al unísono. José José ya no necesitaba cantar El Triste. El Triste lo cantaba a él. Ese intercambio silencioso selló un pacto definitivo entre artista y público. Cuando su ausencia se volvió definitiva, el país no reaccionó con estridencia ni con discursos vacíos. Reaccionó como siempre lo hizo con él, escuchando. Las canciones sonaron en casas, en autos, en calles. No como homenaje oficial, sino como acto íntimo. Porque José José nunca fue solo una figura pública, fue parte de la vida privada de millones. Hoy, cada vez que alguien escucha El Triste por primera vez, no está descubriendo una canción antigua. Está entrando a una historia que sigue viva. Está entendiendo por qué una voz puede cambiarlo todo en 3 minutos. Está comprobando que hay interpretaciones que no envejecen porque no pertenecen al tiempo, pertenecen a la memoria. José José no necesitó ganar un primer lugar para ganar un lugar eterno. No necesitó gritar para imponerse. No necesitó reinventarse para mantenerse vigente. Le bastó una noche, una canción y la honestidad de cantar sin mentir. Eso es legado. Eso es permanencia. Y mientras exista alguien que busque una canción para decir adiós, para recordar, para llorar sin explicaciones, esa voz seguirá ahí. No como recuerdo, sino como compañía.